La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada martes, Mundo Cristiano. Siempre agradeciéndoles que usted esté ahí escuchándonos y permitiéndonos entrar en sus hogares para compartir un poco de la palabra del Señor. Como siempre, su amigo y hermano Jonathan Pierre de este lado, acompañando siempre de mi amigo y hermano William Jiménez. ¿Cómo estás tú? Dios te colme de ricas y abundantes bendiciones, mi hermano Pierre. Regocijado, contento, feliz de estar aquí en este programa, trayendo buenas nuevas de salvación, trayendo la palabra de Dios que, como cada martes, las personas están ahí sentaditos. Digo yo sentados, porque algunos están conduciendo, pero están sentados. Están en sus oficinas, pero están sentados. Así es. Y están en algún otro lugar también, pues, escuchando estas palabras que son de aliento para cada uno de ellos. Bienvenidos a este su programa Mundo Cristiano y la sección de los hombres. Machos masculinos. Gracias siempre a ustedes y recuerden que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86. Tenemos actividades de hoy martes a partir de las 7 de la noche. Usted se puede acercar a nuestra iglesia local y ahí usted puede compartir con nosotros la palabra del Señor. También tenemos actividades los jueves a partir de las 7 de la noche también, culto congregacional. Así que todos estamos invitados a nuestro servicio. Los sábados los jóvenes nos juntamos a partir de las 5:30 de la tarde en nuestro servicio juvenil, así que sean parte de esto para que podamos cambiar esta nueva generación. Y también nos finalizamos los domingos con nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y a las 11 inicia nuestro servicio congregacional. También recuerden que estamos activos en las plataformas de YouTube como Mundo Cristiano IDP y ahí usted puede ver este programa y todos los de la semana. Véalo para que tome su apunte, dele clic, dele me gusta, comparta y sobre todo comente aquello que quiere que podamos hablar en un próximo programa y sus anotaciones de un programa en vivo. En el día de hoy, como saben, todo el programa de Mundo Cristiano está hablando sobre el pecado. Y hoy nosotros, los caballeros, vamos a hablar sobre un personaje bíblico que hizo una planificación que posiblemente su entender fue exacta, pero al final del camino vemos que no. Y ese personaje fue David. Y el tema de hoy es una planificación exacta, en forma de pregunta, William. Sí, tú sabes que cuando hablamos de planificación, la palabra de Dios nos habla concerniente a lo que es la planificación. En el caso aquí de David, yo diría que hizo una planificación diabólica, claro, vamos a decir. Macabra, claro, ¿sí? Porque atentar contra la vida de una persona y un siervo fiel, yo entiendo que es algo negativo para la vida de una persona que lleva el corazón, o sea, tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Claro que sí. Yo creo que para iniciar tenemos que definir algo que pasó aquí en esta historia, que la pregunta es ¿qué es la tentación? Y según lo que dice la definición, la tentación es la inclinación a hacer algo que está prohibido. Puede tomarse como un impulso de los deseos de la carne. O sea, la tentación, no, y creo hacer referencia aquí una separación, porque muchas veces he escuchado cristianos decir que la tentación viene del Señor. Y la misma Biblia especifica en el libro de Santiago que Dios no tienta a nadie. Más bien, nosotros somos tentados por nuestros propios, así como dice la definición, nuestra propia concupiscencia, nuestros impulsos de deseo de la carne, lo que nosotros deseamos, eso es lo que atraemos como tentación. Amén. Aquí yo tengo otra aseveración de lo que es la palabra tentación. Y nos dice que la tentación es una prueba de la capacidad, escucha bien, de la capacidad de las personas de escoger el mal en vez del bien. Exacto. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios.
Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Oye, qué difícil se nos hace a nosotros Claro. esa parte. No. Porque muchas veces cuando nosotros vemos algo negativo, muchas veces lo vemos que nos es favorable a nosotros, a la carne. A la carne, sobre Amén. todo. Pero ahí es donde la palabra de Dios nos confronta para que si nosotros estamos escudriñando la palabra, si vivimos la palabra, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra de Dios nos va a confrontar en ese momento para que desviemos nuestra mirada de lo malo y coloquemos nuestra mirada en lo bueno. Claro, la semana pasada hablábamos sobre la mortificación del pecado. Amén. Y parte de eso, cuando entra la tentación a nuestra vida y tenemos la palabra del Señor, vemos un ejemplo en Jesús. Jesús, cuando Satanás vino a tentarle, él le respondió con la palabra del Señor. Entonces nosotros cada día debemos de llenarnos de la palabra para que cuando llegue ese momento que nuestra carne quiera algo deseoso, pecaminoso, podamos rebatirlo con la palabra del Señor, porque esa es la forma correspondiente que nos manda. Y dice la palabra que aquel que supera la tentación, bienaventurado es, porque va a ganar la corona de vida. Amén. Entonces, creo que debemos de cada día superar esta parte de nosotros. Ahí hay un elemento poderoso que yo diría que es uno de los elementos primordiales para resistir la tentación. Y es a través de la oración. Claro que sí. Amén. La oración es el campo. Yo le he puesto, la oración es el campo de batalla. Claro que sí. Cuando nosotros inclinamos nuestras rodillas ante el Señor, tenemos una batalla desde el principio a fin, porque el enemigo comienza a ponernos pensamientos negativos de lo que yo hice, de lo que dejé de hacer, de manera tal que no tenga yo esa comunicación con Dios de manera certera y precisa. No solamente, como muchas personas, no solamente pidiéndole, no, sino solicitando fortaleza espiritual, solicitando que nos cubra, solicitando que nos guíe, que sea su voluntad en cada uno de nuestros pasos y que nosotros podamos abrir los ojos, cerrar los ojos seculares, los ojos de la carne y abrir los ojos espirituales para poder ver las tentaciones y poder entonces, en el nombre del Señor, Exactamente. huir. Huir, sí, porque Amén. la palabra dice huir. Amén. Huir de la tentación. Pero ahora bien, en el caso hipotético, como vemos aquí este personaje, que caemos en la tentación, ¿cómo inicia entonces esta planificación del pecado? Porque la palabra muy bien nos dice en el libro de Santiago cómo inicia. Inicia primero por el deseo que hay en mi carne, la concupiscencia, luego inicia ese proceso de planificación y luego lo consumo el pecado. Entonces, ¿cómo tú definirías esta parte? ¿Cómo yo puedo planificar mi pecado? Mira, en el libro de Proverbios, capítulo 16, nos dice de la manera siguiente: del hombre son los planes del corazón. Amén. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Cuando nosotros queremos hacer algo material, sacamos a Dios. Muchas veces sacamos a Dios de esos planes. Amén. Y cuando lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas y sacamos a Dios de esos planes, muchas veces estamos haciendo algo incorrecto. Pero no obstante, cuando comenzamos, antes de hacer ese proyecto, esa propuesta, hacemos una planificación. Pero a veces las cosas se nos salen del camino. E inconsciente, una planificación inconsciente. Amén. Supuestamente. Amén. Se nos salen del camino y nosotros, aún sea negativo lo que estamos haciendo, seguimos hacia adelante. Estamos planificando ya el pecado en ese momento. Exactamente. Amén. Y llega el momento en que ya lo hacemos realidad. Hemos pecado, hemos muerto ante el pecado, al pecado, y hemos, ¿cómo te digo?, fallado. Le hemos fallado a Dios en ese momento. Planificamos todo lo que vamos a hacer, pero dejamos a Dios a un lado. No, claro, porque no puede haber ahí no, o sea, el Señor y el pecado no pueden estar juntos. Entonces, si yo voy a tomar la decisión de aceptar la tentación que llegó a mi vida y planificar cómo voy a pecar, entonces yo no puedo tener a Dios en la ecuación, porque entonces si no me va a dañar mis planes.
Es por esto que nosotros, como decíamos anteriormente, hace un rato, nosotros tenemos que guiarnos de lo que dice la palabra de del Dios. Señor. Cuando vamos a poner algo en marcha, cuando vamos a hacer un proyecto, vamos a decirlo de esta forma, tenemos primeramente que venir ante el Señor, para que el Señor nos ilumine, para que el Señor nos guíe, para que el Señor envíe esas bendiciones de lo alto, conforme a sus riquezas en gloria, y nosotros seamos bendecidos, pero es conforme a la misericordia de Dios, no porque nosotros hemos obligado a que esa bendición No, salga. claro, porque no es por mi oración, es a quien yo le oro. Amén. Ujú. Y esa parte es importante. Y lo vemos, entrando ya en materia con el personaje, vemos que él inició, vamos al capítulo, si ustedes están ahí con todos nosotros, se pueden ubicar en 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a hablar de David y Betsabé. David, como bien sabe, y Betsabé tuvieron un romance donde también estuvo involucrado Urías, que era el esposo de Betsabé. ¿Qué pasa? Si iniciamos en el capítulo 2, ahí David estaba paseándose por su palacio una tarde. Y inició con la primera parte, que es la tentación. Ahí él vio desde su ventana a una mujer que se estaba bañando. Dice la palabra del Señor, Jesús en un momento dijo que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros vemos, sea bueno o malo, va a afectar a nuestra conciencia, y estuvimos hablando un tiempo de la conciencia. Y aquí David inició con ver a la mujer, pero no hizo un paro. Y ahí entonces ya le dio cabida a que la tentación entrara en su vida. Por eso decíamos anteriormente, cuando vea la tentación, y como Huye. dice la Biblia, huye como gacela. Exactamente. ¿Y cómo huye la gacela? Corriendo. Rápido. Ujú. Sal rápido. Ahí inicia esa planificación, porque él vio a la mujer, le gustó la mujer, entonces ahí inició. ¿Quién es esa mujer? Ok, ya mandó a investigar. Ahí sigue la planificación, pero si él hubiese hecho un paro y dice, no, espérate, pero o al menos sigue la investigación, descubre que está casado, está soltera, ok. No, está casada, ok, yo debo de hacer un paro porque la palabra me dice a mí que eso va a ser infidelidad. Entonces, no, él no le importó esa parte de que Betsabé estaba casada con Urías, con uno de sus soldados, sino que le dio rienda suelta a sus deseos pecaminosos y continuó con la planificación de este pecado. Entonces, David primero vio, luego empezó la investigación y entonces hasta que termina teniendo relaciones sexuales con Betsabé. Ahí se enmudeció totalmente su entendimiento. Dice Romanos que aquellos que no conocen o se olvidan del Señor, el pecado le ennubla todo el raciocinio. Entonces, al momento de que tú te nublas, ya tú te olvidas de la palabra del Señor y cometes el adulterio. O sea, ya llegamos entonces a la muerte del pecado. Y vemos que la muerte del pecado fue justamente cuando Betsabé le manda a decir que está encinta. Entonces, ahí ya inicia la consecuencia de ese pecado que tú cometiste. Ahora bien, un pecado siempre te va a llevar a otro pecado. ¿Es así? Y ahí inició otra planificación de pecado de David. O sea, él no solamente cometió adulterio, sino que al final terminó siendo un asesino. Amén. Entonces, luego inicia la planificación de un segundo pecado. Este segundo pecado inicia estratégicamente manipulando a David, no importándole que Urías era un siervo fiel, que estaba dispuesto, como dice el verso 11, que Urías respondió que estaba dispuesto a morir por su alma, mi rey, dice la palabra. O sea, yo estoy dispuesto a morir por usted. Y aún así David no le importó ponerlo en la parte de delante y mandarlo a matar. O sea, tú ves la planificación, o sea, el pecado te nubla totalmente el entendimiento y te lleva de un pecado a otro, un pecado a otro, un pecado a otro. Y si tú no mantienes, o sea, al final tú crees que tú estás llevando el camino correspondiente y lo estás haciendo bien, pero al final no es así. Tú quieres encubrir un pecado con otro pecado y al final terminas en pecado. Amén. Ahí está en el principio del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Este principio suena verdadero, ya que nos dice de la siguiente manera: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En ese entonces, ahí en ese momento, si David hubiese tenido su atención donde Dios la quería, nunca hubiera puesto donde Dios no la quería. Amén. Mientras que
Joab estaba ocupado echando a Rabá, Satanás lo estaba con David y muy pronto prevaleció entonces el pecado Exactamente. sobre David. Sin embargo, es incorrecto pensar que esto inició la cadena de eventos que David siguió hasta el adulterio y el asesinato. David realmente mostró su indiferencia por el plan de Dios para el matrimonio de muchos años. Claro o sea, que sí. Sí, nos dañó todo un plan. eso dañó un plan completo en la vida de esta pareja. Y lo vimos en su familia, cómo le afectó luego más adelante, cómo sus hijos terminaron. O sea, un pecado, él inició con un adulterio que lo llevó a ser un asesino. Y ese asesino lo llevó a que sus hijos tuvieran inconvenientes y hasta que su propio hijo quisiera matarlo. Y hasta que su propio hijo violara a su hermana. O sea, un pecado y desató varios pecados que dañó toda una generación, que dañó toda una ciudad y que dañó todo un pueblo. Como te acabo de explicar acá, eso que te acabo de decir, David quitó la vista de del donde Señor. Dios quería que él la tuviera. Porque David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. O sea, David hacía lo que el Señor le decía, lo que el Señor le mandaba. Amén. Pero al él quitar la vista, entonces el enemigo se aprovechó. Y a través tenemos varias historias en la Biblia de cómo mujeres han sosegado, han hecho que hombres de Dios caigan. O sea, Sí. No, y no solamente, o sea, no estamos hablando solamente de mujeres. O no, sea, no. Para que no se vayan a interpretar aquellos quienes están escuchando, aquellas bellas damas. No, del claro, Señor. claro. Pero o sea, al final el pecado nos nubla el entendimiento. O sea, siempre nos va a nublar, sea cual sea el género. O sea, nosotros debemos estar enfocados en el Señor. Es así, porque a través de la palabra es como podemos nosotros entender, recapacitar, analizar los deseos de la carne. La carne lo único que quiere es las cosas que no le agradan a Dios. Y cuando nosotros le damos concupiscencia a la carne para que esos deseos, esas pasiones lleguen a nosotros y nosotros entonces tomarla, estamos fallándole a Dios de una forma garrafal. Claro que sí. Y ese pecado, Dios nos perdona. Amén. Pero nosotros, los errores y el pecado, nosotros aprendemos de ello. Pero nosotros no podemos vivir nuestra vida entera pecando y haciendo errores para aprender. Para aprender, no podemos, como dice la gracia, como dice la Biblia, o sea, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero tampoco yo voy a abusar de este versículo para yo vivir una vida pecaminosa. Amén, porque lo que pasa es ahí que Dios nos perdona y olvida nuestros pecados, pero hay consecuencias. Claro que sí. Esas consecuencias el Señor no las quita. Entonces, usted tiene que entender que si usted dejó caer un agua en el piso se mojó. Usted lo secó, ¿verdad que sí? Pero se mojó el piso. Entonces, en este caso, el pecado que viene con nosotros permitimos que que resurja de nosotros y le damos entonces esa quiesencia y amplitud para que Él se desarrolle. Entonces sí estamos en una falta grave. Amén. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos siempre bajo la gracia, mantenernos en oración, mantenernos en ayuno y siempre agradando al que nos creó, nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Claro que sí. Y sobre todo, si usted que nos está escuchando, y hasta nosotros mismos que también estamos aquí hablando de la palabra del Señor, si en un momento, entonces, caigo yo en el pecado de David, que planifiqué todo, o sea, yo planifiqué mi pecado, caí de pecado en pecado, ¿cómo ahora salgo de esta muerte espiritual que yo estoy llevando? Porque quizás me siento incómodo y no sé cómo voy a lidiar con esto. No sé si el Señor me perdone. Y hasta Satanás muchas veces pone en nuestra cabeza que el Señor no nos va a perdonar. Pero déjame decirte que tú tienes todavía la oportunidad de restaurar tu vida. La palabra del Señor dice que mientras el Señor pueda ser hallado en este momento, tú puedes ser restaurado. Mientras el Señor esté todavía de este lado de la tierra, porque no ha llegado, está bajo su misericordia, su gracia bajo nosotros, todavía tenemos el tiempo de salir de esa muerte espiritual. Y te voy a dar algunas técnicas, algunos pasos, y es que inicia con una pequeña lectura bíblica.
No hay nada que pueda ser mejor, un mayor refrescante y remedio que salir de la muerte espiritual que buscar de la palabra del Señor. Luego, pídele al Señor arrepentimiento, que te dé arrepentimiento, que produzca en ti arrepentimiento para que puedas hacer una vida transformada y sobre todo que tu vida, o sea, cambia hábitos, determina que el Señor purifique tanto tu alma para que tú cambies y permitas que el Señor pueda restaurar tu entorno, pueda restaurar tu fe, pueda restaurar tu alma y puedas volver a los pasos del Señor. Amén. Tengo un extracto bíblico acá donde David, luego de haber cometido este error garrafal, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Esto es todo lo que significa el arrepentimiento profundo que David tenía al entender que como yo, siendo un hombre recto delante de Dios, he permitido que el enemigo me haga fallar de esta forma. Conociendo la palabra del Yo Señor. Conociendo la palabra, conociendo a Dios. Porque una cosa es tu saber de Dios y otra cosa es tu conocer a Dios. David conocía a Dios. Y en ese momento, en ese trayecto de la vida de David, cuando él pasa por este trago amargo y entiende que le ha fallado de forma rotunda y profunda a Dios. ¿Qué nos enseña David en esta parte? Reconocer nuestros errores y pedir perdón. Una de las cualidades más importantes de David es su humildad. Por eso debemos de demostrar nuestra humildad para reconocer cada vez que hemos cometido errores y que nuestro arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino. Amén. Cuando David era consciente de su pecado, realmente sufría. Sabemos que cuando nosotros somos conscientes de nuestros pecados, sufrimos. El Espíritu Santo nos confronta, nos hace entender que hemos fallado. Claro que sí. Amén. David se arrepintió de haber cometido ese error, de haber cometido ese pecado. De todo su corazón estuvo arrepentido. Pedía con toda humildad el perdón de Dios. Significa que nosotros abogado para que nos defienda. Como decía anteriormente, los errores son para nosotros aprender. Pero nosotros debemos de analizar que no podemos vivir la vida cometiendo errores para poder aprender lo que necesitamos. Para eso está la palabra de Dios. Para eso está la comunicación directa con el Padre. Y cuando cometemos un error, vamos a los pies del Señor. Exactamente. Porque Él nos perdona. Vamos a los pies del Señor. Pero cuando nos paremos restaurados, vamos entonces a coger el camino recto. No vamos a desviarnos. Porque sabemos que hemos fallado en un pasado cercano. No podemos cometer un error en un futuro cercano ni lejano. No. Y con eso no estamos diciendo que quizás usted no vaya a cometer un pecado. Somos seres humanos. Porque somos seres humanos y somos nacidos en pecado. Pero lo que le quiero decir es que a pesar de todo, usted tiene la oportunidad de buscar al Señor y de ser restaurado. Y si cae otra vez, abogado tenemos, como dice el Señor, pero aprendamos y que no repitamos, seamos constantes en nuestro pecado, sino más bien que nos restauremos cada día. Amén. Este fue el programa del día de hoy. Realmente esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Recuerde que puede ver este programa otra vez y tomar sus apuntes en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y ahí puede comentarnos y hacernos algunas preguntas. Para mí fue todo un placer estar con ustedes en la tarde de hoy, ¿verdad, William? Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, William. Dios les bendiga y le colme de las más ricas y abundantes bendiciones. Su hermano y amigo Williams Alberto Jiménez.
No se pierdan el próximo programa, el próximo martes, con un tema que ya estamos finalizando este mes del pecado. Así que nos vemos el próximo martes. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.